siguiendo un poco la línea que planteaba Juan, que es verdad, quiero recordaros la frase que le he dicho a muchos de los vecinos que han estado ayudándonos en el barranco. Por suerte, por desgracia, no veníamos a excavar ni romanos, ni fenicios, ni árabes, sino que veníamos a desentrañar, digamos, o desenterrar crímenes de lesa humanidad. Porque todo esto, al fin y al cabo, es arqueología forense. La arqueología forense, el concepto de arqueología forense conlleva evidentemente crímenes de lesa humanidad. Yugoslavia, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Guatemala, España. En todos esos países se trabaja desde el Estado. Y me acuerdo de una frase de un catedrático de arqueología forense en Colombia, que cuando vino aquí a España se asombraba de cómo éramos las asociaciones las que veníamos a desenterrar la memoria actual o contemporánea de nuestro país. Y decía, voluntarios, 20, 30, 10, 15, X voluntarios que vengan a trabajar con uno o dos técnicos que van también voluntarios. Dice, cuando yo en Colombia tengo a 4 antropólogos forenses, funcionarios del Estado, 5 arqueólogos, funcionarios del Estado, yo coordino con 4 juristas, funcionarios del Estado. O sea, ¿por qué? Porque hay un planteamiento político o una voluntad política para que sea el Estado quien realmente realice lo que es la verdad, la justicia y la reparación. Cuando planteamos el proyecto de integración, localización y delimitación de las fosas comunes de Vilna, claro, los objetivos fundamentales de este proyecto son 2. La localización, saber exactamente dónde se encuentran y si es que se encuentran esos restos óseos o esas evidencias forenses que a nosotros nos van a determinar la ubicación, evidentemente, del espacio fúnebre, y la delimitación, longitudes, anchura y espacio. Entonces, claro, cuando Nuria, por ejemplo, que es la compañera de documentación, ella valora todo el poderío historiográfico, no solamente escrito, sino sobre todo oral, porque evidentemente la arqueología forense hoy día, y más en temas contemporáneos, como bien decía Juan Fran, la historia la escriben los vencedores. Entonces nos tenemos que centrar sobre todo en esa rama historiográfica que es la historiografía oral, que es la que los vecinos han ido contando de familia en familia, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de qué es la realidad histórica ocurrida, ¿no? Entonces, claro, tras esa indagación tenemos que cumplir esos 2 objetivos. Y nos marcamos esos 2 objetivos como fundamentales y sobre todo como baluartes principales de la fase número 1 del proyecto de Vilna. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar el espacio total del barranco de Vilna a través de topografía y de técnicas de georreferenciación y hicimos una valoración del terreno superficial. ¿Por qué? En la arqueología forense, sobre todo tratando de enterramientos colectivos, tenemos que tener no solamente la ubicación que nos indican los familiares o que nos indican los vecinos que posiblemente estén aquí o posiblemente estén allí, porque según mi padre me comentó tal. No solamente tenemos que tener eso digamos que será un 50%. El otro 50% son las evidencias del terreno, que a nivel arqueológico estemos excavando una tumba fenicia, estemos excavando un muro romano, las prospecciones nos van a dar, digamos, esas evidencias claras de que están ahí, ¿no? Entonces, procedimos posteriormente a lo que es la prospección superficial y no sé muy bien, pero la fotografía de arriba, claro, tiene un montón de vegetación superficial y, sobre todo, que es una de las cosas que nosotros valoramos muy importante para el tema de enterramientos colectivos, y luego, sobre todo, un desnivel en el propio terreno. ¿Por qué? Por 2 facciones. Uno, cuando abrimos una fosa o abrimos un espacio y enterramos, la vegetación toma esos minerales del proceso de putrefacción del cuerpo. Entonces, dependiendo de cómo se haya enterrado, y en este caso estamos hablando de enterramientos colectivos, digamos que hay un porcentaje mayor de sales minerales, hay un porcentaje mayor de
masa corpórea y demás, que la vegetación va a aprovechar. Entonces, por lo tanto, en esa zona en concreto va a haber una probabilidad de que haya mayor número de vegetación que al contorno del espacio. O, si en este caso hubieran echado piedras encima de los cuerpos y luego hubieran echado tierra, veríamos ese porcentaje de vegetación inferior al contorno del espacio. Entonces, digamos que es una de las cosas que valoramos. Y luego otra, claro está, en el momento que el cuerpo pasa a lo que se denomina a nivel técnico, ¿no? De intentar ser muy poco técnico, ¿vale? Cuando la tafonomía es una rama científica del campo forense que estudia el propio proceso del cuerpo en el momento de la putrefacción. ¿Por qué? Porque ahí entra en contacto a nivel químico con la composición geológica y eso evidencia, una vez estamos excavando, cómo se ha producido ese proceso de putrefacción y cómo ha afectado al cuerpo una vez vayamos a estudiar los huesos, a grosso modo, ¿vale? Entonces, claro, esos eran dos de los matices que teníamos que tener en cuenta a la hora de visualizar en el terreno en el barranco. Estamos hablando de 5.000 metros cuadrados. Es una barbaridad. Teniendo en cuenta que teníamos lo que la historiografía oral nos indicaba, dos pozos naturales que ya se habían utilizado en época árabe, sobre todo en época nazarí, siglo XIII, que se habían reutilizado en época contemporánea, y luego los demás se preveía que hubiese 1, 2, 3 fosas pequeñas. Entonces, claro, tenemos 5.000 metros cuadrados donde posiblemente podamos tener 5, 4 enterramientos colectivos. Por eso procedimos a la geoarqueología. Una vez localizamos y delimitamos todo el perímetro de aquellas zonas en las que nosotros, tanto a nivel de historiografía como de la visualización en el terreno, preveíamos que podía existir enterramiento colectivo, tuvimos una duda: ¿georradar o geoarqueología? Yo personalmente he trabajado con geoarqueología y para mí es una rama científica a explotar en el campo de arqueología forense y da muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque el arqueólogo, nosotros nos centramos en la tierra. Nosotros cuando excavamos, la estratigrafía es la que nosotros nos está mostrando cómo se ha creado eso, si hay alguna acción antrópica, cómo el espacio que ocupa. Entonces, en el momento que nosotros metemos la sonda, se ha trabajado con dos tipos de sondas. La sonda manual, que está aquí en la fotografía de la izquierda, que es la típica barrina manual. O sea, son dos cuchillas, un espacio de unos 20 centímetros, en el que se ha ido abriendo cabo a través del sedimento. Entonces, esa muestra íbamos analizándola in situ, en campo. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener esa constancia a la hora de visualizar correctamente las muestras geológicas que nos están dando a nosotros los resultados. Uno, si hay evidencia antrópica, por lo tanto hay creación del espacio fúnebre, y dos, si aparecen lo que nosotros denominamos como materiales en este campo, que son restos óseos o aquellos materiales tipo férrico o botones o algo que nos indique también la posición de individuos. Entonces, la fotografía de la derecha, una vez que pasábamos el metro, 2 metros y no teníamos, digamos, pruebas o evidencias estratigráficas que nos demostrasen la ubicación y la creación del espacio fúnebre, pasábamos a la perforación mecánica, que digamos lo que hacíamos era, es una sonda, a ver si la foto de arriba se ve claramente la sonda, es una sonda hueca en la que los estratos se van acumulando, entonces nosotros tenemos mucha más facilidad a la hora de visualizar esa estratigrafía y por lo tanto ver cómo se ha ido creando el espacio, ¿no? Y la fotografía de abajo son las primeras muestras de restos óseos que nos aparecen en la zona 1, en la zona central del barranco, donde pone el monolito este que hay. Nosotros esa la apuntamos como zona 1 y es la zona más emblemática, ¿no? Digamos que el barranco de Birna, el emblema es esa zona en concreto. Entonces ahí nos apareció, y eso sí es verdad, hay que decirlo, que en todas las zonas en las que no han aparecido enterramiento colectivo y por lo tanto muestras de restos óseos, ha sido una profundidad menor a 1 metro. Entonces, claro, la facilidad que ha dado resultado la geoarqueología, digamos que hemos podido corroborar toda la contextualización geológica de todo el barranco.
Entonces hemos ido no solamente, que esto me salga un poco del tema, no solamente lo que es la ubicación exacta de esos enterramientos colectivos, sino que, por ejemplo, hace 65 millones de años el mar llegaba hasta la cota 1100, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros analizamos esa muestra, digamos que localizamos, aquí ya estamos cumpliendo uno de los objetivos fundamentales del proyecto, la localización. ¿Por qué? Porque los materiales que nosotros estamos buscando son restos óseos y, como antes he dicho, material férrico, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estas son evidencias forenses que determinan el enterramiento ilegal. ¿Por qué digo ilegal? Porque a nivel historiográfico, a nivel de archivo, no existe la aclaración de la ubicación exacta, al igual que vamos a un cementerio y fulanito de tal, tiene su nicho que así. Entonces, ahí está el concepto, enterramiento colectivo ilegal, que es lo que demuestra claramente el posicionamiento hacia crimen de lesa humanidad.